Algunos motores eran tan peligrosos que mataban a quienes los construyeron. Se podría pensar que las fallas del motor simplemente significan quedarse varado al costado de la carretera. Pero estarías completamente equivocado. Lo que no sabías es que a lo largo de la historia, ciertos motores han sido trampas mortales literales, matando a operadores, mecánicos y transeúntes inocentes de maneras que te helarían la sangre. En los próximos minutos, descubrirás los 10 motores que se ganaron su reputación mortal a través de explosiones, incendios y fallas catastróficas que cambian las normas de seguridad para siempre. Y quédense hasta el final porque hemos guardado un motor sorpresa que mató a más personas en tiempos de paz de lo que algunas guerras se cobraron en batalla. Chevrolet Vega 2300, el motor de bloque de aluminio que literalmente se devoró a sí mismo vivo. El equipo de ingenieros de Chevrolet pensó que revolucionaría los motores de los coches pequeños en 1970 con su innovador diseño de aluminio. Pero lo que crearon fue un monstruo mecánico que se destruyó a sí mismo desde adentro hacia afuera. El motor de 2.300 centímetros cúbicos del Vega utilizaba un bloque de aluminio con culata de hierro fundido, lo que creaba una pesadilla de expansión térmica que deformaba las paredes del cilindro como cartón mojado. El verdadero asesino fue el sistema de refrigeración. Con solo una pequeña capacidad de 6.5 Q y sin tanque de desbordamiento, este motor se sobrecalentaría más rápido que el tocino en una sartén caliente. Cuando los niveles de refrigerante caían incluso levemente, los cilindros de aluminio se rayaban y deformaban, creando espacios que permitían que el refrigerante se vertiera directamente en el sistema de aceite. Los conductores descubrirían que su aceite se había convertido en batido de chocolate. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El motor se atascaba a velocidades de autopista, bloqueando las ruedas traseras y haciendo que los autos giraran hacia el tráfico que venía en dirección contraria. GM conocía estos problemas antes de que el primer automóvil saliera de la línea de montaje. Los memorandos internos de 1969 muestran que los ingenieros rogaron a la gerencia que retrasara la producción, advirtiendo que el motor fallaría catastróficamente. De todos modos, la dirección siguió adelante, lo que dio lugar a más de 350 accidentes documentados en los que el agarrotamiento del motor provocó la pérdida de control del vehículo. En 1974, el número de muertos llegó a 27 muertes confirmadas y cientos de heridos. Una de las víctimas, Sarah Henderson de Detroit, tenía apenas 19 años cuando el motor de su Vega se bloqueó a 65 pies en Maure, arrojándola a través de una barandilla y por un terraplén de 40 pies. El motor se ganó apodos como la trampa mortal de aluminio y la granada de GM por parte de los mecánicos que se negaron a trabajar en ellos sin firmar exenciones de responsabilidad. En 1976, las reclamaciones de garantía superaron los $500 millones, lo que lo convirtió en uno de los desastres de motores más costosos en la historia del automóvil. La Vega 2300 no solo falló. Fracasó espectacularmente, cobrándose vidas inocentes y cambiando para siempre el modo en que los fabricantes de automóviles abordan los sistemas de refrigeración de motores. Si te pareció impresionante, espera a ver lo que viene a continuación. Un motor que literalmente disparaba metralla a través de su propio capó. Una central eléctrica tan violenta que fue prohibida para uso civil. Un motor que convertía coches de carreras en funerales. Y mucho más. Bueno, continuemos. Ford Pinto 2.3L. El sistema de combustible de este motor convertía pequeñas colisiones traseras en sentencias de muerte. Los contadores de Ford calcularon que costaría $11 por coche arreglar el defecto de diseño mortal del Pinto, pero decidieron que era más barato pagar indemnizaciones por muerte injusta. Ese frío cálculo costó la vida a 180 personas entre 1971 y 1980. El problema no era el motor en sí, sino el diseño de su sistema de combustible. Los ingenieros de Ford colocaron el tanque de gasolina directamente detrás del eje trasero, separado del maletero únicamente por una fina barrera metálica. 4 tornillos afilados sobresalían de la carcasa del diferencial y apuntaban directamente al tanque como lanzas. En impactos traseros de más de 25 micrones, estos pernos perforarían el tanque y arrojarían gasolina hacia el compartimiento de pasajeros, donde el escape caliente lo encendería instantáneamente.
La ubicación del motor empeoró todo. Su motor de 4 cilindros en línea de 2,3 litros se ubicaba en lo alto del compartimiento del motor, lo que obligaba a que el cuello de llenado de combustible adoptara un ángulo pronunciado hacia abajo. Este cuello se desprendía del tanque en caso de choque, creando una fuente de gasolina perfecta. Las víctimas no murieron por el impacto. Ardieron vivos, atrapados en sus asientos, mientras las llamas envolvían el interior en segundos. Patricia Green, una pasajera de 13 años, sobrevivió lo suficiente para describir su horror a los rescatistas. Su Pinto fue chocado por detrás a solo 30 km por hora en MUP, pero sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo. Vivió 3 meses agonizantes antes de sucumbir a sus heridas. Su caso se convirtió en la pieza central de los cargos criminales contra Ford Motor Company, la primera vez que una corporación estadounidense enfrentó cargos de asesinato. Documentos internos de Ford revelaron las macabras matemáticas de la compañía. Estimaron que arreglar todos los Pintos costaría 137 millones de pesos, pero pagar los beneficios por muerte solo costaría 49,5 pesos millones. Asignaron a cada vida humana un valor de $200,000 y decidieron que salvar 87,5 millones de dólares valía la pena por el número de cadáveres. Cuando estos documentos aparecieron en el tribunal, los jurados otorgaron a las familias de las víctimas daños punitivos sin precedentes, incluido uno por 125 millones de dólares que obligó a Ford a retirar finalmente los coches del mercado. El motor del Pinto convirtió a los coches económicos en crematorios, demostrando que la codicia corporativa podía ser más mortal que cualquier fallo mecánico. Porsche 9117 Flat 12. Lo llamaban el hacedor de viudas. Por una buena razón. El motor boxer de 12 cilindros y 4,5 litros de Porsche generaba 580 caballos de fuerza en un automóvil que pesaba tan solo 825 kilogramos, lo que creaba una relación potencia-peso que convirtió a los pilotos de carreras profesionales en estadísticas necrológicas. Entre 1969 y 1971, este motor mató a 5 conductores e hirió a docenas más, ganándose la reputación de ser el motor de carreras más peligroso jamás usado en una pista. El diseño del motor creó pesadillas de manejo únicas. Montado detrás del eje trasero, el enorme disco plano de 12 pulgadas actuaba como un péndulo, haciendo que el coche fuera increíblemente inestable a altas velocidades. La banda de potencia era tan violenta que tocar el acelerador en medio de una curva hacía que la parte trasera girara más rápido de lo que cualquier humano podría reaccionar. En Le Mans, en 1969, el piloto británico John Wolfe murió en la primera vuelta cuando la parte trasera de su 9C7 se salió en una órbita B, lanzándolo hacia los árboles a una velocidad inimaginable. Lo que hizo que este motor fuera realmente mortal era su imprevisibilidad. El Flat 12 utilizaba un sistema de inyección complejo que ocasionalmente arrojaba combustible crudo a los cilindros, creando picos de potencia repentinos que podían aflojar los neumáticos traseros sin previo aviso. El conductor suizo Joseph describió su conducción como si estuviera conduciendo un misil guiado por un sistema de guía controlado por un borracho. Los ventiladores de refrigeración del motor eran tan potentes que creaban una elevación aerodinámica en la parte trasera, lo que hacía que el coche fuera aún más inestable a medida que las velocidades superaban los 200 metros. El costo psicológico fue devastador. Los conductores llegaban a las pistas temblando físicamente, sabiendo que estaban a punto de luchar con la muerte. Muchos se negaron a conducir el coche, renunciando a sus contratos antes que arriesgar sus vidas. Quienes lo condujeron desarrollaron una fraternidad de miedo y compartían consejos de supervivencia como antiguos guerreros preparándose para la batalla. El legado del motor sigue vivo en el folclore de las carreras, un recordatorio de que a veces demasiada potencia no solo es peligrosa, sino también mortal. Incluso después de que Porsche mejorara el manejo con modificaciones aerodinámicas, los conductores se acercaron al 917 con el respeto habitualmente reservado para las armas cargadas. ¿Alguna vez has visto uno de estos legendarios coches de carreras en persona? El sonido de ese 12 cilindros plano a todo gas era algo que se sentía en el pecho tanto como se escuchaba con los oídos. Déjenme saber en los comentarios si vieron a una de estas bestias en acción. Ciclón Duplex R3350 derecho.
Este motor radial mató a más tripulantes del B-29 en entrenamiento que cazas japoneses en combate. El monstruo de 18 cilindros que impulsaba al bombardero más avanzado de Estados Unidos tenía la fatal costumbre de incendiarse sin previo aviso, convirtiendo los aviones en funerales voladores. Entre 1943 y 1945, los incendios de motores mataron a más de 300 aviadores antes de que pudieran entrar en combate. El R-3350D tenía 3.350 pulgadas cúbicas de cilindrada en dos filas de 9 cilindros cada una, generando 2.200 caballos de fuerza y suficiente calor para fundir acero. Los ingenieros de RAD metieron demasiada potencia en un paquete demasiado pequeño, lo que generó problemas de refrigeración que afectarían al motor durante toda su vida útil. La fila trasera de cilindros se calentaba tanto que literalmente cocinaba sus propias válvulas, provocando que se rompieran y perforaran los pistones. Cuando esto sucedía, el combustible crudo se rociaba sobre los colectores de escape incandescentes, creando infiernos instantáneos. Las cajas de accesorios de magnesio provocaron incendios catastróficos. Una vez encendido, el magnesio arde a 3100 grados Fahrenheit y no se puede extinguir con agua o espuma. Los miembros de la tripulación observan impotentes cómo los motores queman los largueros de las alas, plegando las alas como si fueran de papel y enviando a los bombarderos en espiral hacia la tierra. El fuego alcanzaría los tanques de combustible en menos de 90 segundos, lo que prácticamente no daría tiempo a los equipos para escapar. Unos jóvenes que apenas habían salido de la escuela secundaria se encontraron teniendo que elegir entre quemarse vivos o saltar desde 20.000 pies sin paracaídas. El piloto de pruebas de Boeing, Adi Allen, murió mientras hacía una demostración del B-29 a los altos mandos militares cuando ambos motores se incendiaron simultáneamente. Su última transmisión por radio fue tranquila. Vengo con un incendio en el motor número 1. 30 segundos después, el prototipo se estrelló contra una planta procesadora de carne de Seattle, matando a Allen, su tripulación y 19 trabajadores en tierra. Los militares ocultaron la noticia del accidente por temor a que destruyera la moral de las tripulaciones aéreas, que ya estaban aterrorizadas por sus propios aviones. Apodaron al B-29 el ataúd en llamas y desarrollaron elaborados rituales previos al vuelo, creyendo que la superstición podría protegerlos donde la ingeniería había fallado. El AR-3350 acabó propulsando los aviones que lanzaron bombas atómicas sobre Japón, pero se cobró cientos de vidas estadounidenses en el proceso. Rolls-Royce Merlin, el motor que ganó la batalla de Gran Bretaña, tenía un secreto mortal. Se detendría sin previo aviso durante maniobras G-negativas, haciendo que los Spitfires cayeran del cielo. Este magnífico V-12 producía 1.730 caballos de fuerza y daba a los cazas aliados la ventaja que necesitaban. Pero su diseño con carburador mató a docenas de pilotos que exigieron demasiado a sus aviones. El Merlin usaba un carburador tipo flotador que funcionaba perfectamente en vuelo nivelado o en giros con fuerzas G positivas, pero si empujabas la palanca hacia adelante para sumergirte, el combustible se escapaba de la entrada, dejando al motor sin combustible al instante. Los pilotos alemanes descubrieron esta debilidad tempranamente y desarrollaron tácticas para explotarla. Se elevaban por encima de los Spitfires y luego se lanzaban en picado a través de su formación, sabiendo que los pilotos británicos no podrían seguirlos sin que sus motores se apagaran. El piloto de la RAF, James Arger, vio morir a su compañero de ala de esta manera sobre el canal. Su motor tosió una vez y luego se paró por completo. Tuvo quizás 3 segundos para darse cuenta de lo que pasó antes de caer al agua a 300 millas por hora. La solución parecía sencilla. Simplemente instale la inyección de combustible como se usaba en los motores alemanes. Pero la industria británica no podía producir sistemas de inyección de combustible con la suficiente rapidez. Y la modernización de miles de motores dejaría en tierra a la fuerza de combate cuando todos los aviones eran desesperadamente necesarios. En lugar de ello, desarrollaron una solución provisional llamada orificio de la señorita Chilling, una simple placa restrictora que reducía el problema pero no lo eliminaba. Los pilotos aprendieron a rodar en posición invertida antes de lanzarse en picado, manteniendo la fuerza G positiva en el motor. Pero esto tomaba segundos preciosos en peleas aéreas donde milisegundos significaban la muerte.
Los accidentes de entrenamiento se cobraron más víctimas que los de combate. Los nuevos pilotos que practicaban maniobras de combate instintivamente entraban en picado, apagando sus motores a altitudes demasiado bajas para reiniciarlos. El silbido distintivo del Merlín se detenía de repente y era reemplazado por el viento que soplaba sobre las palas de la hélice muerta, un sonido que los sobrevivientes nunca olvidaban. Al final de la guerra, el problema de la fuerza G negativa había matado a unos 170 pilotos aliados. El Merlín sigue siendo uno de los mejores motores de la historia, pero su fallo en el carburador demostró que en el combate aéreo incluso pequeños descuidos de diseño pueden ser fatales. Pratt & Whitney R4360 Avispa Mayor. 28 cilindros dispuestos en 4 filas creaban un motor tan complejo que los mecánicos lo llamaban la mazorca de maíz de la muerte. Este monstruo de 4.360 pulgadas cúbicas generaba 3.500 caballos de fuerza y pesadillas de mantenimiento que mataban a los equipos de tierra con una regularidad inquietante. Entre 1944 y 1955, el R4360 estuvo involucrado en 89 accidentes terrestres fatales, ganándose la reputación de ser el motor más peligroso en el que trabajar en la historia de la aviación. La arquitectura del motor era increíblemente compleja. 4 filas de 7 cilindros cada una con 56 bujías, 28 tubos de admisión y un sistema de sobrealimentación que parecía la pesadilla de un fontanero. Los procedimientos de inicio requirieron 47 pasos separados realizados en secuencia exacta. Si se perdía un paso, el motor podía contraexplotar a través de la entrada, disparando llamas de 1.2 metros que incineraban a cualquiera que se encontrara cerca. El mecánico de la Marina, Robert Torras, estaba revisando magnetos cuando una explosión lo convirtió en una antorcha humana. Sobrevivió, pero pasó 2 años en una sala de quemados y su rostro fue reconstruido por cirujanos plásticos pioneros. El sistema de hélice era igualmente mortal. El R4360 utilizaba hélices contrarrotativas, 2 hélices que giraban en direcciones opuestas en el mismo eje. Si fallaba la sincronización, las hélices se destrozaban y lanzaban aspas de 2 metros a través de la piel del avión como si fueran costados enormes. Un bombardero B-36 perdió una tripulación completa de 13 personas cuando una falla en la hélice hizo que las palas atravesaran el fuselaje, cortando simultáneamente los cables de control y las líneas de combustible. Lo que hizo que la Avispa Mayor fuera particularmente insidiosa era su imprevisibilidad. Un motor podría funcionar perfectamente durante cientos de horas y luego destruirse repentinamente sin previo aviso. El cilindro número 3 de la fila trasera era especialmente propenso a fallar. Estaba tan oculto en el motor que los mecánicos no podían inspeccionarlo adecuadamente. Cuando fallaba, los gases calientes se derretían a través de los soportes del motor, lo que a veces provocaba que todo el motor de 3.800 libras se desprendiera en pleno vuelo. Finalmente, la Fuerza Aérea exigió barreras blindadas entre los motores R-Ford 360 y los compartimentos de la tripulación, admitiendo tácitamente que esperaban fallas catastróficas. El US Major propulsó el avión de hélice más grande de Estados Unidos, pero tuvo que pagar un alto precio a quienes lo mantuvieron y volaron detrás de él. Detroit Diesel 6-92. El diésel de 2 tiempos que convirtió los autobuses urbanos en cámaras de gas rodantes. Se suponía que el Detroit Diesel 6V92 revolucionaría el transporte público con su tamaño compacto y alta potencia. En cambio, se hizo famoso por expulsar repentinamente su turbocompresor a través del compartimiento del motor, rociando aceite caliente y fragmentos de metal como una mina Claymore. Las autoridades de tránsito documentaron 47 incidentes en los que las explosiones del turbo hirieron o mataron a trabajadores de mantenimiento entre 1974 y 1985. El diseño de 2 tiempos del motor requería un supercargador solo para funcionar con un turbocompresor apilado en la parte superior para obtener potencia adicional. Este sistema de refuerzo compuesto funcionaba bajo una tensión tremenda, girando a 100.000 revoluciones por minuto mientras soportaba temperaturas de escape que superaban los 1400 grados. Cuando los sellos de los cojinetes fallaban, y siempre fallaban, el aceite del motor inundaba la carcasa caliente del turbo. La explosión resultante podría lanzar el cartucho del turbocompresor de 40 libras a través de una lámina de metal como si fuera papel de seda.
Los mecánicos de la ciudad temían el proceso de reconstrucción del 6V92. El motor utilizaba camisas de cilindro húmedas que debían estar perfectamente selladas o el refrigerante inundaría el cárter a los pocos minutos de arrancar. Colocar mal los sellos significaba tener que sacar todo el motor nuevamente, pero apresurar el trabajo para cumplir con las demandas del cronograma del autobús condujo a fallas catastróficas. El mecánico Michael Kowalski de la Autoridad de Tránsito de Chicago estaba ajustando válvulas cuando un sello de revestimiento explotó, enviando un geyser de refrigerante de 180 grados a su cara. Sobrevivió, pero nunca recuperó la vista de su ojo izquierdo. La ubicación del motor en los autobuses urbanos creaba peligros únicos para los pasajeros. Montado transversalmente en la parte trasera, las fallas del turbo rociarían aceite caliente a través de las rejillas de ventilación del piso hacia el compartimiento de pasajeros. Los pasajeros describieron escenas de pánico mientras autobuses se llenaban de humo negro en cuestión de segundos y con los pisos manchados de aceite, convirtiendo la evacuación en un caos. El infame incidente de Seattle de 1982 dejó 23 pasajeros hospitalizados con quemaduras e inhalación de humo cuando una granada 6V92 explotó durante la hora pico. Detroit Diesel finalmente rediseñó el sistema turbo, pero no antes de que su motor se ganara apodos como el fabricante de viudas y la metralla de Detroit de parte de los trabajadores del transporte público que arriesgan sus vidas para mantener las ciudades en movimiento. General Electric J79, el turborreactor con postcombustión que convirtió a los cazas estelares F-104 en ataúdes voladores. Este motor producía 17 T900 lb de empuje, pero tenía una tendencia mortal a comprimirse o detenerse sin previo aviso, causando una pérdida total de potencia en los peores momentos posibles. El J-79 fue directamente responsable de la muerte de 169 pilotos de la Luftwaffe, tantos que los periódicos alemanes llamaron al F-104 el hacedor de viudas y exigieron que el avión fuera inmovilizado en tierra. El diseño del motor llevó la tecnología de la década de 1950 más allá de los límites de seguridad. Su compresor de 17 etapas operaba con relaciones de presión que hacían que los estancamientos fueran inevitables durante maniobras de ángulos altos. Cuando las palas del compresor se paraban, el motor golpeaba como una escopeta y luego se apagaba por completo. A baja altitud, los pilotos tuvieron segundos para reiniciar antes del impacto. El procedimiento requería mover el acelerador para cortarlo, esperar exactamente 3 segundos y luego intentar el arranque desde el aire mientras el avión caía en picada, equivocar el tiempo y el motor se inundaría de combustible, haciendo imposible el reinicio. Lo que hizo que el J-79 fuera particularmente letal fue su integración con el diseño radical del F-104. Las diminutas alas del caza estelar proporcionaban una capacidad de planeo mínima. Voló como un misil y cayó como un ladrillo. Cuando el motor se apagó, los pilotos se enfrentaron a una elección imposible. Permanezca con la aeronave e intente reiniciarla o eyectarse a través del asiento de disparo descendente que los estrellaría contra el suelo si se iniciara por debajo de los 500 pies. El piloto alemán Joachim Gront enfrentó esta decisión a 400 pies. Permaneció con su aeronave, trabajando frenéticamente en el procedimiento de reinicio. La tapa del motor se desprendió justo cuando las ruedas tocaron la pista, pero el empuje asimétrico hizo que el avión se estrellara contra un hangar, matando a Grund y a 3 tripulantes de tierra. El costo psicológico devastó la moral del escuadrón. Los pilotos se reunían para desayunar sabiendo que, estadísticamente, uno de ellos moriría en el plazo de un mes. Desarrollaron el humor negro, pintando ataúdes en las paredes de las habitaciones y añadiendo nombres a medida que sus colegas morían. La Fuerza Aérea de Alemania Occidental perdió 292 de sus 9.116 F-104 en accidentes, y las fallas del J-79 contribuyeron a casi la mitad de estas pérdidas. Cuando Alemania retiró el Starfighter en 1987, el J-79 había cobrado más vidas que el combate aéreo en la Segunda Guerra Mundial. El motor funcionó brillantemente cuando funcionó, pero sus modos de fallo convirtieron los vuelos rutinarios en sentencias de muerte. ¿Te imaginas subir a una cabina sabiendo que tu motor puede parar en cualquier momento? El coraje de estos pilotos fue extraordinario. Sabían el riesgo, pero volaron de todos modos,
confiando en sus habilidades contra la traición mecánica. Yankees Humo 04. El primer motor a reacción operativo del mundo tenía un pequeño problema. Explotaría después de 25 horas de operación, generalmente con el piloto todavía atado. Este turborreactor pionero impulsó el Me-262, dándole a la Alemania nazi el primer caza a reacción operativo del mundo. Pero la escasez de materiales obligó a los ingenieros a construirlo con aleaciones inferiores que se desintegraban a temperaturas de funcionamiento normales, convirtiendo la maravilla tecnológica en una trampa mortal. El Humo 04 utilizó álabes de turbina huecas hechos de acero dulce en lugar de aleaciones de níquel resistentes al calor. Alemania carecía de níquel debido a los bloqueos aliados, lo que obligó a los ingenieros a utilizar materiales que sabían que fallarían catastróficamente. Las cuchillas funcionaban a 1400 grados Fahrenheit, justo por debajo del punto de fusión del acero. Después de 20 o 25 horas, se estirarían como caramelo, se romperían y destruirían el motor desde adentro. Los pilotos describieron el sonido como el de martillos en una secadora de ropa, seguido de fuego y pérdida total de energía. La respuesta del acelerador del motor era tan pobre que mató a los pilotos durante fases críticas del vuelo. Mover el acelerador demasiado rápido causaría una extinción inmediata, mientras que avanzarlo demasiado lento significaría la muerte en combate. Las aproximaciones para el aterrizaje se convirtieron en una ruleta rusa, se reducía la potencia demasiado rápido y el motor se apagaba, dejando a los pilotos atascados en un mapa de 200 o un planeador. El piloto de la Luftwaffe, Franz Stegler, sobrevivió a 3 fallos del Jumo, y en cada ocasión apenas logró regresar a la base. La cuarta explosión del motor no fue sobrevivible. El disco de la turbina atravesó el fuselaje, cortando los cables de control y enviándolo girando hacia la Tierra. Los pilotos estadounidenses aprendieron a explotar las debilidades del Humo. Atacarían a los Me-262 durante la aproximación para el aterrizaje, sabiendo que los pilotos alemanes no podrían aumentar la potencia sin apagarse. La increíble ventaja de velocidad del avión no significaba nada cuando los motores que deberían durar 500 horas apenas duraban 25. Al final de la guerra, se perdieron más Me-262 por fallos de motor que por acciones enemigas. El Humo 04 representó el salto de la humanidad a la era de los aviones a reacción, pero exigió un pago en sangre a quienes se atrevieron a volar detrás de él. Los mecánicos alemanes pintaban calaveras y huesos cruzados en las cubiertas de los motores, advirtiendo a los pilotos que estaban volando bombas de tiempo. El motor que debería haber ganado la guerra aérea se convirtió en un símbolo de cómo la tecnología de vanguardia podía ser más peligrosa que el enemigo. Antes de revelar el motor más letal jamás creado, aquí hay uno que casi llega a nuestra lista, pero que merece una mención especial por su marca única de letalidad. Chrysler 2.2 Turbo. Este motor no explotó ni se incendió. Hizo algo peor. De repente, aceleraba a fondo sin previo aviso, convirtiendo a los sedanes familiares en misiles no guiados. Entre 1984 y 1987, el motor turboalimentado de 4 cilindros y 2.2 litros de Chrysler estuvo involucrado en más de 400 incidentes de aceleración repentina, matando a 16 personas e hiriendo a cientos más. La compañía culpó a los conductores por pisar el pedal equivocado, pero la verdad era mucho más siniestra. El motor utilizaba un sistema de control electrónico temprano que fallaba cuando se exponía a interferencias electromagnéticas. Las radios CB, las líneas eléctricas e incluso los abridores de puertas de garaje podrían hacer que la computadora ordene acelerar a fondo. Las víctimas describieron el horror de ver sus autos salir disparados hacia adelante a pesar de estar parados en el freno con ambos pies. El turbo alcanzaría el máximo impulso, abrumando los sistemas de freno diseñados para motores de aspiración normal. Dorothy Williams, de Kansas City, observó impotente cómo su Dodge Daytona aceleraba a través de la puerta del garaje, cruzaba su patio y entraba en la sala de estar de su vecino, matando a su hija, que estaba mirando la televisión. Chrysler sabía del problema, pero lo mantuvo en secreto. Los memorandos internos mostraron que los ingenieros identificaron el acelerador electrónico como defectuoso en 1983, antes de que se vendiera el primer automóvil.
Calcularon que arreglarlo retrasaría la producción 6 meses y costaría 45 millones en pérdidas de ventas. En lugar de eso, desarrollaron una estrategia de defensa, culparon a las víctimas, alegaron un error del conductor y dejaron que las compañías de seguros pagaran los acuerdos. Cuando los casos llegaron a los tribunales, Chrysler envió equipos de ingenieros para testificar que la aceleración repentina era técnicamente imposible, aun cuando sus propios datos de prueba demostraban lo contrario. El legado del motor se extiende más allá de su número de carrocerías. Fue pionera en el control electrónico del acelerador, una tecnología ahora universal en los automóviles modernos, pero también estableció el modelo para la negación corporativa de defectos electrónicos que continúa hoy en día. Los sobrevivientes formaron grupos de apoyo que compartieron historias de automóviles que intentaron matarlos y empresas que los llamaron mentirosos. El 2.2 Turbo demostró que en la era informática los motores podían volverse asesinos de maneras completamente nuevas. No por una falla mecánica, sino por líneas de código corrupto que convirtieron los aceleradores en interruptores de la muerte. Lycoming 0540. Y ahora, el momento que estabas esperando. El motor más mortífero jamás fabricado, el Lycoming 0540. Este motor de avión de 6 cilindros ha matado a más personas que cualquier otro motor en la historia. Más de 4.700 muertos y contando. Propulsa la mayoría de las aeronaves de aviación general, desde Cessnas hasta Pipers. Y su fallo de diseño ha convertido los vuelos dominicales en arreglos funerarios durante más de 60 años. El 0540 sufre una catastrófica formación de hielo en el carburador que ocurre sin previo aviso en condiciones que los pilotos nunca esperan. A diferencia de los carburadores de automóviles, las versiones de aviación se congelan y limpian el aire a temperaturas de hasta 70 Fahrenheit. La humedad en el aire se congela instantáneamente cuando alcanza la caída de presión en el carburador Venturi, formando hielo que bloquea el flujo de aire en menos de 30 segundos. El motor no hace ruido ni tose. Simplemente se detiene, dejando a los pilotos con un planeador muy caro y muy poco tiempo. Lo que hace que este motor sea tan insidiosamente mortal es lo normal que parece todo hasta que deja de serlo. Los pilotos despegan en días hermosos con un clima perfecto, ascienden a la altitud de crucero y, de repente, se encuentran con un motor apagado y sin ningún lugar donde aterrizar. El procedimiento estándar, aplicar calor al carburador, a menudo llega demasiado tarde. Cuando los pilotos se dan cuenta de lo que está sucediendo, el hielo ha bloqueado completamente la entrada. Incluso si logran derretirlo, el motor se inunda con el combustible acumulado y no vuelve a arrancar. El número de muertos es alarmante porque el 0540 está en todas partes. Se han construido más de 250.000 unidades, que impulsan los aviones que entrenan a nuevos pilotos y transportan a las familias en vacaciones. Cada año, la formación de hielo en el carburador mata entre 40 y 60 personas en aviones con motor 0540. La ANTI-ASB ha recomendado modificaciones en los sistemas de inyección de combustible durante décadas, pero el costo, alrededor de $15.000 por aeronave, significa que la mayoría de los propietarios siguen volando con carburadores. Están apostando sus vidas contra las estadísticas que muestran que 1 de cada 5.000 vuelos experimentará una grave formación de hielo en el carburador. La parte verdaderamente horrorosa. Todo el mundo sabe que este motor mata gente. Las escuelas de vuelo enseñan la prevención del hielo en el carburador como un ritual religioso. Los pilotos comprueban la temperatura del carburador cada pocos minutos, sabiendo que olvidarlo una vez podría ser fatal. Pero la naturaleza humana hace que alguien en algún lugar lo olvide. Cuando lo hagan, el 0540 estará esperando. No es el motor más potente de nuestra lista ni el más complejo. Es simplemente el que ha tenido más oportunidades de matar y las ha aprovechado todas. El 0540 demuestra que en la aviación, el motor más peligroso no siempre es el que explota. A veces es el que simplemente se detiene. Eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y darle me gusta para no perderte el próximo. Nos vemos allí. ¿Alguna vez has mirado debajo del capó de un coche y has pensado,
¿esto parece innecesariamente complicado? Bueno, aún no has visto nada. Algunos ingenieros a lo largo de la historia han tomado el simple concepto de un motor de combustión interna y lo han convertido en algo que haría llorar a un fabricante de relojes suizo. Hoy vamos a hacer un recuento de los 10 motores más sobrediseñados jamás fabricados. Maravillas mecánicas que demuestran que a veces las mentes brillantes pueden volverse demasiado creativas para su propio bien. Desde motores con más partes móviles que un reloj de pie hasta diseños tan complejos que requerían conocimientos de nivel de doctorado solo para cambiar el aceite, estas plantas de energía representan una ambición de ingeniería que salió maravillosa y terriblemente mal. Así que abróchate el cinturón y pulsa el botón de suscripción porque estamos a punto de explorar una maquinaria verdaderamente alucinante. Número 10. El Napier Deltec. Imagínate esto. Es el año 1950 y los ingenieros británicos de Napier deciden que los motores normales son demasiado simples. Entonces crearon el Deltic, un motor tan extraño que parece como si 3 motores hubieran tenido un bebé. Y ese bebé fue criado por locos. El Deltic cuenta con 18 cilindros dispuestos en 3 bancos de 6 formando un triángulo. Pero aquí es donde todo se pone raro. Los pistones son opuestos, lo que significa que cada cilindro tiene 2 pistones que trabajan uno contra el otro. No hay culatas, solo pistones que se juntan en el medio, como una especie de choque de manos mecánico que salió mal. Los cigüeñales, sí, en plural, 3 en total. Todos están engranados entre sí en la parte inferior, girando en perfecta sincronización, o al menos esa era la teoría. La complejidad era asombrosa. Cada pistón tenía que estar sincronizado perfectamente con su opuesto. El tren de engranajes que conecta los cigüeñales parecía sacado de un dispositivo de tortura medieval. ¿Y el sonido? Imagínese 3 motores discutiendo entre sí mientras intentan cantar en armonía. Diseñado originalmente para uso marino, el Deltic encontró su lugar en las locomotoras ferroviarias y barcos patrulleros británicos. Producía una potencia increíble para su tamaño, hasta 3.500 caballos de fuerza con solo 88 litros. Eso es impresionante hasta que te das cuenta de los requisitos de mantenimiento. Cambiar el aceite requirió el trabajo de un equipo de ingenieros durante casi un día. Una simple puesta a punto parecía más bien una cirugía a corazón abierto. La sincronización de válvulas. Espera, no había válvulas. La sincronización del puerto requirió entonces cálculos matemáticos que harían sudar a un ingeniero de la NASA. Deltic funcionó durante décadas en diversas aplicaciones, lo que demuestra que la sobreingeniería no siempre significa fracaso. Solo significa que tus mecánicos te odiarán para siempre. El motor finalmente fue retirado no porque no funcionara, sino porque encontrar gente lo suficientemente inteligente como para arreglarlo se volvió imposible. Hoy en día, los pocos ejemplares que quedan son mantenidos por entusiastas que aparentemente disfrutan sufriendo. Deltic sigue siendo un testimonio de lo que sucede cuando a los ingenieros se les dice, hazlo potente sin que nadie agregue nada, pero manténlo simple. Número 9. El Bugatti W16. Cuando Volkswagen decidió revivir la marca Bugatti a finales de los años 90, se enfrentó a un desafío. ¿Cómo se crea un motor digno del nombre Bugatti? Simple. Se toman 2 motores V8 y se unen entre sí. El resultado es el W16, una configuración de motor tan compleja que hace que los motores normales parezcan juguetes. 16 cilindros dispuestos en 4 bancos de 4, creando una forma de W cuando se ve desde el frente. Porque aparentemente Alphabet necesitaba involucrarse en el diseño del motor. La versión original que debutó con el Veyron en 2005 contaba con 4 turbocompresores. Sí, 4. Porque 1 o 2 habrían sido demasiado fáciles. Cada turbocompresor tenía su propio intercooler, su propia válvula de descarga y su propio sistema de control. La instalación de tuberías por sí sola parecía un diagrama del metro de Londres. El motor producía un caballo de fuerza, lo que suena impresionante hasta que te enteras del sistema de refrigeración. 10 radiadores, 10. 3 para el motor, 3 para los intercoolers, 1 para la transmisión, 1 para el diferencial y 2 para el aire acondicionado.
Porque incluso el aire acondicionado necesita redundancia cuando vas a 400 km por hora. La complejidad no se detuvo en el hardware. El sistema de gestión del motor requería varias computadoras simplemente para realizar el seguimiento de todo. 64 inyectores de combustible, 4 bombas de combustible, 2 bombas de agua. El mazo de cables pesaba más que algunos motores enteros. Poner en marcha el W-16 fue como lanzar un transbordador espacial. Los sistemas debían revisarse en secuencia, monitorearse las temperaturas, verificarse las presiones y realizar el mantenimiento. Digamos que un cambio de aceite cuesta más que el coche de la mayoría de las personas. Pero el problema es que funcionó. El W-16 impulsó al Veyron a velocidades hasta entonces inimaginables. Era suave, refinado y sorprendentemente confiable. Lo cual demuestra que a veces invertir una cantidad ilimitada de dinero y talento de ingeniería en resolver un problema realmente funciona. El W-16 continúa hoy en el Quirón, ahora produciendo 1.500 caballos de fuerza, porque aparentemente 1.000 no eran suficientes. Sigue siendo uno de los motores de producción más complejos jamás fabricados. Un monumento a lo que sucede cuando el costo no es un problema y lo suficientemente bueno no está en el vocabulario. Número 8. El Rolls-Royce Crazy. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rolls-Royce decidió que los motores de aviación convencionales eran demasiado comunes. Entra el Crazy, un monstruo V12 de 2 tiempos con válvulas de camisa que rompió todas las reglas del diseño de motores y probablemente algunas leyes de la física al mismo tiempo. Los Crazy utilizaban válvulas de manguito en lugar de las tradicionales válvulas Petit. Imagine mangas de metal deslizándose hacia arriba y hacia abajo dentro de los cilindros con puertos cortados en ellas para permitir la entrada y salida de gases. Ahora, imagine intentar sellar esas mangas mientras se mueven a 3.000 revoluciones por minuto bajo una presión de refuerzo masiva. El diseño de 2 tiempos significaba que disparaba una vez por cada revolución en lugar de cada 2 revoluciones como un motor de 4 tiempos. El doble de potencia y el doble de diversión, ¿verdad? Equivocado. Doble calor, doble estrés, doble problemas. El motor fue sobrealimentado hasta casi el límite de su vida útil. Presiones de refuerzo que pondrían nerviosos a los sintonizadores modernos. Las válvulas de manguito tenían que ser lubricadas mediante un sistema de aceite especial que consumía petróleo a un ritmo que llevaría a la quiebra a un país pequeño. Estamos hablando de galones por hora, no de cuartos por 1000 millas. Las pruebas revelaron algunos números impresionantes. Crazy producía más de 2.500 caballos de fuerza con solo 26 litros. Se trataba de una potencia específica que no se podría igualar durante décadas. Pero los problemas fueron igualmente impresionantes. Las válvulas de manguito se atascarían. El sistema de refrigeración no pudo soportarlo. El diseño de 2 tiempos implicaba combustible sin quemar en el escape, lo que convertía todo el sistema en un potencial lanzallamas. Las pruebas a menudo terminaban con fracasos espectaculares. Pistones atravesando el bloque, camisas soldadas a los cilindros, incendios de aceite que podían verse a kilómetros de distancia. El proyecto finalmente se canceló, no porque no funcionara. En cierto modo lo hizo, pero los motores a reacción hicieron que todo el ejercicio fuera inútil. La IC sigue siendo un fascinante que hubiera pasado si. En la historia de la ingeniería. Se demostró que con suficiente complejidad se puede lograr que casi cualquier cosa funcione brevemente antes de que explote. Solo se construyeron un puñado de motores y ninguno sobrevive hoy en día. Probablemente porque todos se destruyeron en las pruebas. La locura sirve como recordatorio de que aunque puedas diseñar algo no significa que debas hacerlo. Número 7. El Jumo 22 de Junker. Los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial tenían la reputación de sobrediseñar todo. El Jumo 222 fue su obra maestra de complejidad innecesaria. 24 cilindros dispuestos en 6 filas de 4 formando un patrón hexagonal. Porque aparentemente los diseños de motores normales eran demasiado simples para la Luftwaffe. Cada banco de cilindros estaba desplazado 60 grados, creando una enorme pesadilla de múltiples capas de pistones, bielas y cojinetes.
El cigüeñal por sí solo era una obra de arte. Si su apreciación del arte incluye cosas que pesan varios cientos de libras y requieren precisión medida en milésimas de pulgada, el motor presentaba un sistema de sobrealimentación de 2 etapas que era más complejo que algunos motores completos. Variador de velocidad, intercooler, post-enfriamiento. La plomería parecía como si alguien hubiera intentado recrear el sistema circulatorio humano en metal. La potencia de salida era impresionante, hasta 3000 caballos de fuerza en variantes posteriores, pero el peso era igualmente impresionante. El Jumo 222 alcanzó un peso de más de 2000 libras. Eso es literalmente una tonelada de motor. La complejidad hizo que la producción fuera una pesadilla. Cada motor requirió cientos de horas de mecanizado de precisión. Fue necesario crear herramientas especiales solo para ensamblarlo. Pero los verdaderos problemas vinieron en el servicio. La disposición hexagonal implicaba que para acceder a ciertos cilindros era necesario retirar otros primero. Un simple cambio de bujía podría convertirse en una aventura que durará todo el día. El sistema de refrigeración tuvo dificultades para mantener los 24 cilindros a la misma temperatura. Se desarrollaron puntos calientes, los cilindros se atascaron y los cojinetes fallaron. El sistema de sobrealimentación era tan complejo que las reparaciones en el campo eran esencialmente imposibles. Si algo salía mal, y siempre pasaba algo, el motor tenía que ser enviado de vuelta a la fábrica. No es lo ideal cuando estás intentando librar una guerra. Solo se construyeron unos pocos cientos del Jumo 222. La mayoría nunca llegaron a fabricarse en aviones. En lugar de eso, pasan sus vidas en bancos de pruebas, descomponiéndose y siendo reconstruidos una y otra vez. Los pocos que volaron demostraron que el concepto podía funcionar, pero también demostraron que a veces lo más simple es mejor. El Jumo 222 sigue siendo uno de los motores de aviación más complejos jamás intentados. Es un testimonio del proceso de ingeniería alemán y también una advertencia sobre los peligros de buscar la perfección a costa de la practicidad. Hoy en día, los pocos ejemplos que sobreviven se encuentran en museos, donde continúan desconcertando a los ingenieros, que no pueden creer que alguien haya pensado que era una buena idea. Número 6. El BRM-H16. En 1966, British Racing Motors decidió que sus coches de Fórmula 1 necesitaban más potencia. Su solución fue tomar dos motores planos de 8 cilindros y apilarlos uno encima del otro. El resultado fue el H16, un motor tan complejo que requería de un mecánico experimentado, 32 válvulas, 16 cilindros y 2 cigüeñales engranados entre sí. Fue como si alguien hubiera diseñado un motor utilizando cada pieza del catálogo 2 veces. El concepto parecía bastante lógico. BRM ya tenía un motor Flat 8 con mucho éxito, así que ¿por qué no utilizar dos? El problema estaba en la ejecución. Los dos cigüeñales debían estar perfectamente sincronizados, conectados por un complejo tren de engranajes que añadía peso y posibles puntos de fallo. El motor era enorme. Apenas cabía en el coche. El centro de gravedad estaba tan alto que el manejo se convirtió en una pesadilla. Los conductores se quejaron de que se sentía como correr con un yunque atado a la espalda. Pero los verdaderos problemas eran la fiabilidad y la complejidad. El H16 tenía el doble de piezas que un motor normal, lo que significaba el doble de cosas que podían salir mal. Y lo hicieron constantemente. Los resortes de las válvulas fallaron y los dientes del engranaje se desgastaron. El sistema de refrigeración, intentando gestionar el calor de los 16 cilindros amontonados, estaba constantemente al borde del fallo. En las carreras, los coches con motor H16 eran rápidos y cuando corrían, lo cual no ocurría a menudo. Los fallos mecánicos eran tan comunes que terminar una carrera se convertía en motivo de celebración. Pero el sonido era increíble. Imagínese dos V8 discutiendo a 9000 revoluciones por minuto. Jackie Stewart logró ganar el Gran Premio de Estados Unidos con el H16 en 1966, pero fue la única victoria del motor. Después de 2 temporadas de decepciones, BRM se rindió. El H16 fue retirado silenciosamente y reemplazado por un V12 convencional. Solo se construyeron 4 o 5,
y la mayoría de ellos pasaron más tiempo en pedazos que en una sola pieza. El H16 sigue siendo una historia de advertencia en la historia de la Fórmula 1. Se demostró que en las carreras, la complejidad es enemiga de la fiabilidad. A veces la solución inteligente no es la mejor solución. Hoy en día, el H16 es recordado como uno de los fracasos más espectaculares de la Fórmula 1. Un motor demasiado inteligente para su propio bien. Número 5. El Chrysler A57 Multibank. Cuando el ejército de Estados Unidos necesitó un motor de tanque durante la Segunda Guerra Mundial, Chrysler tuvo una solución única. En lugar de diseñar un nuevo motor, tomaron 5 de sus motores de 6 cilindros en línea existentes y los organizaron alrededor de un cigüeñal común. El resultado fue el A57 Multibanco, 30 cilindros de pura ingeniería americana. Imagínese 5 motores completos, cada uno con su propio sistema de refrigeración, su propio sistema de encendido, su propio sistema de combustible, todos tratando de trabajar juntos. Fue como dirigir una orquesta donde cada sección tocaba una canción diferente. El arreglo era inusual. Los 5 bancos estaban dispuestos en forma de estrella, cada uno con un desplazamiento de 72 grados. Desde el frente, parecía como si alguien hubiera intentado construir una flor mecánica. Una flor muy pesada, muy complicada, que bebía combustible como una fiesta de fraternidad. Teóricamente, cada banco podría funcionar independientemente. Si uno fallaba, los otros 4 continuaban. En la práctica, cuando un banco quebraba, normalmente se llevaba consigo a los demás. El sistema de refrigeración era una pesadilla para cualquier fontanero. 5 bombas de agua independientes, 5 termostatos, kilómetros de mangueras y tuberías. El mantenimiento era tan complicado como te lo puedes imaginar. Para trabajar en los bancos inferiores, había que quitar los superiores. Una puesta a punto sencilla requería un equipo de mecánicos y casi una semana. Cada banco tenía su propio distribuidor, su propio carburador. Son 5 de todo lo que podría necesitar ajuste. Sincronizar los 5 bancos era un arte. Cuando estaban sincronizados, el motor funcionaba sin problemas. Cuando no lo estaban, temblaba como un mezclador de pintura. El sonido era único. Un ruido retumbante que, según la tripulación del tanque, parecía como si 5 motores discutieran sobre quién estaba a cargo. A pesar de la complejidad, el A57 realmente funcionó bastante bien. Impulsó miles de tanques Sherman durante la Segunda Guerra Mundial. Fue lo suficientemente confiable para el uso en combate, lo cual es más de lo que se puede decir de otras entradas en esta lista. El secreto fue que Chrysler utilizaba componentes probados. Cada banco individual era un motor simple y confiable. Solo cuando se juntaron los 5, las cosas se complicaron. El A57 sirvió durante toda la guerra y demostró que a veces la ingeniería de fuerza bruta puede funcionar. No era elegante. No fue eficiente, pero cumplió su función. Hoy en día, se pueden encontrar A57 restaurados en museos militares, todavía intimidando a los mecánicos 60 años después. Número 4. El Volkswagen W8. En 2001, Volkswagen decidió que su PAD necesitaba algo especial. No contentos con los motores normales, crearon el W8. Básicamente, 2 V4 de ángulo estrecho unidos en el cigüeñal. Fue complejidad por la complejidad misma. El W8 era como un VR6 que había estado yendo al gimnasio. 8 cilindros dispuestos en configuración W con un ángulo de 15 grados entre los bancos. El resultado fue un motor compacto en longitud pero amplio en problemas. El diseño implicaba que el motor tenía 2 culatas para 8 cilindros. Cada cabeza cubría 4 cilindros dispuestos en una ligera V. El tren de válvulas era una obra maestra de complejidad. Cadenas, guías, tensores y ajustadores empaquetados en un espacio del tamaño de una caja de zapatos. Los problemas con la cadena de distribución se volvieron legendarios entre los propietarios del W8. Las cadenas se estiraban, las guías se rompían, los tensores fallaban y, cuando eso ocurría, la factura de reparación parecía un número de teléfono largo con un código internacional.
El sistema de refrigeración fue otra aventura. El diseño compacto significaba que el calor no tenía a dónde ir. Los cilindros traseros, enterrados profundamente en el compartimiento del motor, funcionaban a mayor temperatura que los delanteros. El enfriamiento desigual provocó un desgaste desigual. Las juntas de culata fallaron. Cilindros deformados. El sistema de sincronización variable de válvulas, por supuesto, agregó otra capa de complejidad. Los ajustadores de levas que funcionaban bien en un motor de 4 cilindros tenían dificultades con las cargas del W8. Pero cuando funcionó, y esta es la tragedia, fue brillante. Suave, potente y compacto. El Wii 8 generaba 270 caballos de fuerza y no sonaba como ningún otro coche en la carretera. Estaba disponible con tracción total y transmisión manual, lo que lo convirtió en el sueño de un entusiasta hasta que se rompió, lo que sucedió a menudo. Volkswagen solo ofreció el W8 durante 3 años antes de descontinuarlo silenciosamente. Las piezas empezaron a escasear. Los especialistas que entendían el motor comenzaron a escasear. Hoy en día, las palmaditas W8 son apreciadas por entusiastas masoquistas o se encuentran en depósitos de chatarra. Su motor es demasiado complejo y costoso de reparar. El W8 sigue siendo un recordatorio de que aunque sea posible agrupar 8 cilindros de una manera creativa, no significa que deba hacerse. Número 3. El sable Napier. El Napier Sabre fue lo que surgió cuando los ingenieros británicos decidieron que los motores de aeronaves normales no eran lo suficientemente complicados. 24 cilindros dispuestos en configuración H, válvulas de camisa, sobrealimentado. Era un motor que parecía diseñado para ganar una competición por su complejidad innecesaria. El diseño en H significaba que esencialmente se trataba de 2 bloques planos de 12 apilados verticalmente. Pero eso fue solo el comienzo. En lugar de válvulas convencionales, el Sabre utilizó válvulas de manguito, manguitos metálicos que se movían hacia arriba y hacia abajo dentro de los cilindros. Cada manga tenía que ser mecanizada con precisión y sellada perfectamente mientras se movía a alta velocidad. El sistema de válvulas de manguito requería un suministro de aceite separado solo para lubricación, no aceite de motor. Aceite especial para válvulas de manguito. El consumo se midió en galones por hora. Los pilotos bromearon diciendo que el Sabre usaba más aceite que combustible. La complejidad de la sincronización de válvulas era asombrosa. Cada manguito tenía que moverse en perfecta sincronización con su pistón y todos los demás manguitos. El sistema de accionamiento de las mangas parecía sacado de una fábrica de algodón de la época victoriana. La potencia de salida era impresionante cuando todo funcionaba. Más de 2000 caballos de fuerza a partir de 37 L. Las versiones posteriores alcanzaron los 3000 caballos de fuerza. El Sabre propulsó a los cazas Hawker Typhoon y Tempest a velocidades superiores a 400 millas por hora, pero la confiabilidad fue un problema constante. Las válvulas de manguito se atascarían. Los sistemas petroleros fallarían. El motor se sobrecalentaba, a veces las 3 cosas a la vez. Los equipos de mantenimiento necesitaban una formación especial solo para entender el Sabre. El servicio de rutina requería herramientas que no existían en ningún otro lugar. El manual era más grueso que la mayoría de las novelas y tan fácil de entender como el de James Joyce. A pesar de los problemas que presentó el Sabre durante la Segunda Guerra Mundial, era temperamental, complejo y requería mucho mantenimiento, pero también era poderoso y, con el mantenimiento adecuado, lo suficientemente confiable para el combate. El secreto fue la atención constante. Los sables que fueron mimados funcionaron bien. Los que no lo eran, por lo general, terminaban como chatarra costosa. Después de la guerra, los aviones a reacción hicieron que todo el ejercicio fuera académico. El sable fue retirado y las válvulas de manguito desaparecieron de los motores de avión para siempre. Hoy en día solo sobreviven unos pocos sables. Mantenido por entusiastas dedicados que aparentemente disfrutan de los desafíos imposibles. El Sabre sigue siendo uno de los motores de pistón más complejos que jamás hayan estado en servicio. Un monumento a la terquedad y la ambición ingenieril de los británicos. Número 2. El Icomin XR7755.
En 1944, Lycoming decidió construir el motor de avión de pistón más grande jamás construido. No solo grande, absurdamente, incomprensiblemente grande, 36 cilindros, 5.000 caballos de potencia, 127 litros de cilindrada. Era un motor que hacía que los demás motores parecieran inadecuados. El XR7755 contaba con 9 bancos de 4 cilindros cada uno dispuestos en 2 filas. La primera fila tenía 5 bancos. La fila trasera tenía 4, con los bancos de la fila trasera posicionados entre los de la parte delantera. Si esto suena confuso, imagínese intentar construirlo. El cigüeñal por sí solo era una maravilla de la ingeniería o una pesadilla, dependiendo del punto de vista. Tuvo que manejar la potencia de 36 cilindros intentando destrozarlo. Las cargas soportadas eran astronómicas. Las vibraciones torsionales eran tan complejas que para calcularlas se necesitaban computadoras antiguas. El sistema de refrigeración era igualmente ambicioso. Cada banco de cilindros tenía su propio circuito de refrigeración. Son 9 sistemas de refrigeración independientes que intentan trabajar juntos. Las necesidades de radiador habrían sido mayores que las de un avión entero. La instalación de tuberías parecía la de una refinería. El sistema de combustible fue otra aventura en complejidad. 36 cilindros necesitan mucho combustible. El XR7755 tenía múltiples carburadores, cada uno alimentando diferentes bancos de cilindros. Sincronizarlos fue como afinar 9 motores a la vez, porque esencialmente eso fue lo que fue. El sistema de encendido requería 2 bujías por cilindro. Son 72 bujías, 72 cables de alta tensión y múltiples magnetos. El sistema eléctrico por sí solo era más complejo que un avión entero. Las pruebas revelaron tanto el potencial como los problemas. El motor producía su potencia nominal de 5.000 caballos. También producía vibraciones que podían destrozar los bancos de pruebas, calor que podía derretir metales inferiores y una complejidad que convertía el mantenimiento en una pesadilla. Solo se construyeron 2 XR7 Left 5. Cuando estaban en marcha, los aviones ya habían dejado obsoleto todo el proyecto. El programa fue cancelado y los motores fueron conservados. Ellos nunca volaron. Nunca alimentaron nada excepto bancos de pruebas. Pero demostraron que los ingenieros estadounidenses podían complicar más que cualquiera cuando se les planteaba un reto. Hoy en día, un XR7755 sobrevive en un museo donde los visitantes miran con incredulidad su tamaño y complejidad. Sigue siendo el motor de avión de pistón más grande jamás construido. Un testimonio de lo que sucede cuando a los ingenieros se les dice que más grande es mejor y lo toman demasiado en serio. Número 1. El Pratt & Whitney R4360 Wasp Major. Y aquí estamos. Número 1. El Pratt & Whitney R4360 Wasp Major. 28 cilindros dispuestos en 4 filas de 7, 3.500 caballos de potencia, 71,5 L de cilindrada. Fue el motor de pistón más complejo que haya estado en servicio de forma generalizada y se ganó el apodo de mazorca de maíz por su apariencia. El R4360 fue la máxima evolución del motor radial. Cada fila de cilindros estaba separada medio cilindro de los de delante y detrás. Esto creó un efecto espiral que parecía una mazorca de maíz, de ahí el apodo. Pero lo menos complejo era la apariencia. El tren de válvulas era una obra maestra de complejidad. Cada cilindro tenía 2 válvulas de admisión y 2 de escape. En total son 112 válvulas. El anillo de levas que los operaba a todos era una pesadilla de precisión. Las tolerancias se midieron en 10.000 de pulgada. El sistema de refrigeración tenía que gestionar el calor de 28 cilindros. Los cilindros delanteros recibieron suficiente aire. Los traseros no tanto. Los ingenieros de Pratt y Whitney pasaron años perfeccionando las aletas deflectoras y de enfriamiento. El resultado fue un motor que podía funcionar a plena potencia sin derretirse habitualmente. Pero la verdadera complejidad estaba en los accesorios. El R4360 tenía 2 sistemas de encendido separados, 56 bujías y 2 magnetos del tamaño de cajas de zapatos.
El sistema de sobrealimentación era igualmente complejo, variador de velocidad, intercooler y múltiples etapas de refuerzo. El carburador era del tamaño de un barril de cerveza y tenía más ajustes que un reloj suizo. Poner en marcha el R4360 era un procedimiento que requería una lista de verificación. Prepara los cilindros, activa el arranque, cuenta las palas, observa si hay humo, escucha si hay petardeos, reza a la deidad en la que creas. Cuando finalmente arranca, los 28 cilindros cobran vida en una sinfonía de explosiones controladas. El mantenimiento era exactamente el que se esperaría de un motor de 28 cilindros. Un cambio de aceite requirió 56 cuartos. Los cambios de bujías tomaron un día entero. Una revisión completa, semanas de trabajo por parte de especialistas. Pero el problema es que funcionó. El R4360 impulsó todo, desde bombarderos hasta aviones de pasajeros y aviones de carreras. Era confiable según los estándares de los motores de pistón masivos. Voló millones de horas en servicio comercial. El Wasp Major representó el pináculo absoluto del desarrollo del motor de pistón. Si hubiera sido más complejo, habría sido imposible mantenerlo. Si hubiera sido más potente, se habría destrozado. Fue el final de una era. Los aviones a reacción ya estaban tomando el relevo cuando el R4360 entró en servicio. Pero por un breve momento, este magnífico monstruo dominó los cielos. Hoy en día, los R4360 todavía vuelan en aviones antiguos mantenidos por mecánicos que entienden que la complejidad no siempre significa malo. A veces simplemente significa magnífico. El Wasp Major sigue siendo el motor complejo más exitoso jamás construido, lo que demuestra que con suficiente habilidad, incluso el diseño más sofisticado puede funcionar. Y ahí lo tienes. Estos son 10 de los motores más sobrediseñados jamás fabricados. Desde la locura triangular del Napier Doudek hasta la complejidad de la mazorca de maíz del Wasp Major, estas maravillas mecánicas demuestran que los ingenieros, cuando no reciben supervisión, pueden crear maquinaria verdaderamente alucinante. ¿Alguno de estos motores te sorprendió? ¿O conoces alguna planta de energía aún más ridículamente compleja que nos perdimos? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de esta inmersión profunda en la locura de la ingeniería, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para recibir más contenido sobre el maravilloso mundo de la locura mecánica. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.